Muchas gracias para los que se quedaron. Veo que el auditorio se salieron muchas personas. Lastimosamente. Un placer estar acá, una versión más. Yo ya he participado en varias versiones colaborando en el evento y siendo parte como de los panelistas que venimos aquí a explicar algunas de las cosas que vemos por ahí en el ámbito de la seguridad. El día de hoy traemos una investigación que hicimos con William, puntualmente con el tema del surgimiento y el crecimiento que hay de este, digamos que, flagelo, de lo que podríamos decir, flagelo sobre lo que son los infostealers. Más adelante les vamos a explicar qué es ello y pues no quiero como tomar tanto del tiempo en este caso. Los contenidos son estos 4 elementos principales. Vamos a hablar un poco como del estado del arte, la razón por la cual nosotros planteamos esta conferencia, este espacio para hablar con ustedes de este tema. Vamos a presentar algunas cifras puntuales de la región y muy puntualmente o muy intencionalmente de lo que fue, digamos que, pues nuestro país, Colombia. Información, después de que hicimos una serie de elementos, conmutamos ciertas, digamos que informaciones, vamos a presentarles algo de qué es lo que está como conviviendo mayormente aquí en nuestro país puntualmente y algunos temas de recomendaciones. Entonces, bueno, rápidamente, nuevamente mi nombre es Jaime Andrés Bellovieda, yo ya digamos que pues hace más de 12 años que trabajo con estos temas de seguridad, pasé por temas de auditoría y me dedico muy puntualmente a todo lo que tiene que ver con investigaciones de tipo de brechas de seguridad, digamos que situaciones de tipo forense, temas de inteligencia de amenazas, algunos temas en cuanto a análisis de malware y demás. También digamos que contribuyo, soy parte digamos de otros tipos de comunidades, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito en Bogotá. Y adicionalmente pues digamos que me gustan otra serie de temas, me gusta mucho la música, soy intérprete de algunos instrumentos musicales y actualmente pues digamos que trabajo cubriendo gran parte de lo que es el territorio de América Latina en IBM, una área funcional que se llama LexForce. Bueno, ahora yo los dejo aquí con el ingeniero Schwarzenegger. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es William Forero. Al igual que Jaime, también tengo una experiencia aproximadamente de 12 años en temas de seguridad y respuesta a incidente. Actualmente trabajamos, como lo mencionó Jaime, en temas de respuesta a incidente e informática forense, en donde apoyamos a diferentes clientes a recuperarse de este tipo pues cuando ocurre la materialización de un incidente de este tipo. Soy ingeniero de sistemas, tengo algunos posgrados y algunas de las certificaciones que tengo de la industria son las que pueden ver en pantalla. He trabajado en el sector público, en el sector financiero, tecnología, retail. Soy entusiasta de lo que es la ciberseguridad, la informática forense, la respuesta a incidentes y digamos que a nivel personal practico mucho lo que es el ciclismo y la natación, ahí como para que tengan ese contexto. Listo. Bueno, entonces el mercado naciente del infostealer, entonces como les veníamos diciendo, ¿cuál es la razón o el estado del arte que está detrás de ello? Entonces, diversos, digamos que proveedores y grandes casas en cuanto a lo que es la ciberseguridad a nivel mundial, algunos han hecho estudios en los que mencionaron o los que hacían, digamos, una serie de pronósticos de qué iba a pasar año a año. Y hay otros que se dedican puntualmente a corroborar o a ver qué fue lo que efectivamente pasó. Y eso es lo que podemos ver aquí en esta diapositiva. Entonces, digamos que aquí estamos tomando uno de tantos estudios, para este caso estamos tomando digamos que un estudio de Mandiant, en donde ellos decían que para 2023 iba a haber un crecimiento digamos que relativamente considerable con todo lo que tiene que ver con el surgimiento del malware tipo infostealer. Solo para que lo tengamos así claro y ya lo explico más adelante, es un tipo de malware muy puntualmente dentro de tantas categorías que existen que tiene un foco principal y es robar o exfiltrar información. Ya vamos a ver de qué tipo. Y adicionalmente, informes como en el caso de IBM, de X-Force, se lanzó el tema del Threat Intelligence Index, en donde nosotros, o la compañía, digamos que condensa este informe de acuerdo con lo que ocurrió en la realidad en atención de incidentes y temas de inteligencia de amenazas que ocurrieron en el 2023. Es decir,
tanto el informe de la parte superior derecha como el informe en la parte inferior, que es de CrowdStrike, tienen cifras o se denominan del año 2024, sin embargo vienen o toman los datos de lo que fue el año pasado, es decir, 2023. Entonces, ambos informes, digamos que convergen a lo mismo, que de alguna forma ya habían hecho algunas, digamos que predicciones, y es en el surgimiento del malware tipo InfoStealer. De hecho, para el caso del informe de IBM, nosotros pudimos evidenciar que hay, digamos que un crecimiento entre lo que fue el 2022 a 2023 del 266%, que fue un pico bastante considerable en lo que se está viendo que convive hoy en día dentro del panorama de amenazas de organizaciones y obviamente pues de equipos de tipo personal. No solamente estamos aquí hablando de cosas empresariales. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de cosas, teniendo en cuenta que de hecho eso es lo que está direccionando hoy en día grandes brechas y ataques informáticos que se están viendo a nivel mundial por el uso, digamos que preliminar de estos InfoStealers, es uno de los motivos por los cuales nosotros nos pusimos a pensar, bueno, hay unas cifras en bruto, pero ya yéndonos un poco al contexto, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es lo que les vamos a presentar como parte de esta conferencia. Esto es importante que lo conozcamos. Me voy a basar sobre lo que leí hace 5 minutos de qué es un InfoStealer. Básicamente, digamos que es un tipo de malware dentro de todas las categorizaciones que existen, que lo que realiza o lo que busca y su principal objetivo es, una vez se incuba o se instala en los sistemas computacionales e incluso en dispositivos móviles, aunque pues digamos que no vamos a enfocarnos tanto en ese mundo de los dispositivos móviles, una vez que se incuba, lo que busca o está intencionalmente programado para tratar de buscar información que está relacionada con páginas de login, con credenciales guardadas, con bibliotecas en donde se hospedan, digamos que credenciales. Por ejemplo, cuando ustedes van a su navegador y les pregunta que si quieren guardar la contraseña, eso por usabilidad es muy bueno, pero hay que pagar el precio. ¿En qué sentido? En que eso no es totalmente, digamos que resguardable o no es totalmente seguro. Y hoy en día, de hecho, pues este tipo de malware va a todas esas localizaciones, toma esos datos y es lo que se está robando o lo que se está exfiltrando, que llega a manos criminales y con las cuales se pueden hacer diversas, digamos que actividades de tipo ilícito o ilegítimo. El ecosistema es bastante grande, como ustedes lo pueden ver. Desafortunadamente no tengo aquí el dispositivo para señalar, pero rápidamente dentro de lo que es el ecosistema de cómo funciona esto, hay diversos roles que cumplen tareas específicas. Hay gente que se dedica puntualmente al desarrollo del InfoStealer, puntualmente a su mantenimiento, y se puede decir que pues digamos que son los autores intelectuales. Ellos muchas veces de hecho no se… gracias. Ellos muchas veces de hecho no, por decirlo así, no se ensucian las manos en el sentido de tener que hacer operaciones de tipo ilegítimo, en ir a instalarlo a localizaciones remotas. No, la forma de monetizar de ellos es simplemente con el desarrollo del código, lo promocionan y dentro de la cadena hay diversas otras personas que realizan, digamos que otras labores dentro de estas organizaciones. Algunas son personas afiliadas, otras no tanto, y dentro del ecosistema pues hay personas también que se dedican, digamos, con todo lo que tiene que ver con el mercadeo, las ventas, el ofrecimiento y demás. Y asimismo, pues digamos que al existir, pues digamos que, o esto obedece a que si hay una serie de ofertas puntuales, y esa oferta ha crecido, como lo vimos en la anterior diapositiva, que ha tenido un pico considerable, es porque efectivamente hay una demanda. Y dentro de eso hay también gente que se dedica a tomar la información del InfoStealer per se para ir a organizaciones o para tratar de incubarlo en ciudadanos individuales, organizaciones, y no necesariamente estas personas hacen algo con la información, es decir, ellos solamente la toman y la pueden poner a venta, y otras personas se dedican a comprarla y a tratar de hacer algo adicional con esa información. Entonces démonos cuenta que hay un universo de posibilidades en lo que se puede, digamos, que hacer en estos temas, y de ahí que siendo un ecosistema tan grande en el que participan tantos actores y tantas personas,
pues digamos que hay una valía en esto, porque detrás de ello pues existen en muchos casos, de hecho, miles de millones de dólares de monetización. Entonces, bueno, digamos que vectores de infección comunes que se presentan para esto continúan siendo los temas de ingeniería social. Hoy en día, todos los temas que aunque suenen clásicos para muchos de los que se dedican aquí o se están adentrando con lo que son las técnicas de penetración, de ataques, etcétera, de auditorías y este tipo de cosas, sigue siendo, digamos que el elemento más importante y que sigue siendo funcional, aunque suene trivial y lo tratemos de desestimar, sigue siendo muy útil el uso de phishing, el uso de engaños, el uso de este tipo de cosas, porque realmente sigue siendo uno de los principales factores críticos de éxito desde el lado del atacante para lograr entrar, digamos que a las organizaciones. Hemos visto, o se ha visto también en otros casos, que mucho malware de tipo infostealer viene embebido en los software que son, digamos, o que vienen consigo con un crack o este tipo de cosas. Sé que más de uno acá quizás me entiende la situación, o en otros casos con videojuegos. ¿Por qué? Porque vienen con este tema de los cracks y demás. También adicionalmente, y durante uno de los infostealers, digamos que más representativos a hoy en día, surgió porque desde el 2020, cuando fue el tema de la pandemia y demás, se estaba publicitando utilitarios de software, incluso también videojuegos, a través de videos que se cuelgan en YouTube, que se pone un enlace para que descargue el videojuego o el utilitario, y gracias a eso, digamos que el software, si bien uno lo ve y funciona, lo que nosotros no podemos ver es lo otro que se instala y que está sacando información muchas veces. Y esto ha ocurrido no solamente en casos individuales, sino también a nivel corporativo. Entonces, básicamente, digamos que la información, una vez es incubada en los dispositivos, en este caso, como les digo, se incluyen dispositivos móviles, van enviadas, digamos, por lo general a un servidor de comando y control, y es ofertado en foros de la internet profunda, o en algunos otros casos, en vez de un servidor de comando y control, lo que se hace es que se utiliza la infraestructura de la aplicación de Telegram con bots asociados a ello, como, digamos, pivotes o almacenamiento en los cuales termina la información. De hecho, el año pasado estuve justamente dictando una charla alrededor de esto con phishing, y tiene unas similitudes con lo que llega a pasar con esto. Listo, entonces, digamos que ya teniendo un contexto claro de lo que es un infostealer y cómo estaba enfocándose nuestra investigación, pues lo primero que vimos, y como ya lo mencionó Jaime, efectivamente se estaba presentando un crecimiento exponencial de este tipo de amenazas para acceder a las organizaciones. De hecho, nosotros lo hemos atendido en varios casos, en varios de nuestros clientes. Y lo otro que observamos es que efectivamente están utilizando o cambiando un poco sus técnicas sin querer decir que ya no las utilicen, como por ejemplo temas de explotación de vulnerabilidad, de reconocimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque al cambiar las técnicas o al obtener la credencial de una infraestructura, de un servidor, etcétera, pues van a entrar de manera silenciosa y de manera directa pues al entorno de una organización. Entonces digamos que ese cambio también lo vimos y lo hemos visto no solamente en lo que nos mostraban los informes, sino en casos reales que nosotros hemos atendido. Teniendo en cuenta ese contexto, ese panorama, lo que nosotros nos preguntamos con Jaime, venga, tenemos que hacer una investigación para determinar o observar cuáles son esos principales infostealers que están afectando a diferentes países de Latinoamérica. Y pues así lo hicimos, pero necesitábamos identificar sobre qué empresas íbamos a hacer este análisis. No queríamos tener una selección de pronto subjetiva o al criterio nuestro, entonces para eso nosotros utilizamos el estudio Merco. De hecho, es muy probable que ustedes hayan en estos días recibido en sus organizaciones este estudio para mirar cuáles son las empresas más importantes de cada país, etcétera. Entonces, de esta manera nosotros ya podíamos tener una vista de los países que vamos a tomar dentro del análisis que no fuera subjetiva. ¿Por qué? Porque son países que sabemos que dentro del estudio nos va a mostrar que efectivamente son organizaciones top dentro de cada país, y eso también es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque al ser las empresas más importantes de cada país,
Sabemos que son empresas grandes, que tienen varias subsidiarias, que tienen dinero y que adicionalmente invierten en seguridad y en tecnología, y aún así están expuestas a ese tipo de amenazas. Entonces imagínense con las que son un poco más pequeñas o no implementan el suficiente dinero pues, para temas de seguridad. Bajo este contexto, pues lo que hicimos ya hacer el tema de inteligencia de amenazas para hacer la recolección de toda esta información y ver cuál es ese ecosistema de infostealers dentro de los países, teniendo en cuenta ese top 10 de las empresas que nos dice el estudio de Merco. Y lo otro que queríamos también mostrarles a ustedes es, habiendo identificado ese ecosistema dentro de la región a nivel de infostealers, mostrarles como cuáles son, sobre ese top 3, mostrarles cuáles son las principales técnicas que utilizan los infostealers y cuáles son los métodos que utilizan para hacer tanto la filtración de la información y cómo también la venden dentro de los diferentes foros y principalmente en los foros de la Deep Web. Y a raíz de todo esto, pues mostrarles a ustedes algunas de las recomendaciones a nivel preventivo y reactivo para que puedan implementarlas dentro de sus organizaciones y a nivel personal también. Entonces, inteligencia en acción. Entonces acá básicamente lo que nosotros hicimos es, necesitamos unas fuentes de inteligencia para poder recolectar la información. En nuestro caso seleccionamos dos fuentes, una de ellas es Russian Market, que es un foro que está en la Divina Dark Web, es uno de los principales foros en donde ustedes pueden encontrar lo que es la venta ilegal de productos y servicios, obviamente todo el tema de información robada, temas de malware, servicios de hacking, tarjetas de crédito, etcétera. Y por eso digamos que esta es una de las fuentes que escogimos para hacer el estudio. Adicionalmente dentro de los foros de Russian Market nos muestra de manera detallada la información que recolectó a través del infostealer, pero nos dice también cuál es el infostealer que se usó para extraer esa información. Entonces digamos que eso era bastante importante para nosotros para poder determinar cuál era el infostealer que se estaba utilizando para extraer la información. Y el otro que escogimos es Telegram. Telegram se ha convertido en una de las plataformas predilectas por los atacantes para hacer también ventas de este tipo de información recolectada con infostealers, y adicionalmente la utilizan demasiado, muchísimo para vender sus productos y servicios, sus combo leads, el infostealer de cuánto vale mensual, que cuánto vale anual, que cuánto vale el servicio de prueba, etcétera. Entonces, esas fueron las dos fuentes de información principales que se seleccionaron para hacer este estudio. Como les mencioné, en cuanto a los países, escogimos todos los principales países de Latinoamérica, exceptuando Paraguay, porque el estudio Merco no tiene, digamos que todavía información de las principales empresas en Paraguay, y las otras que nos escogimos fue Guatemala y República Dominicana. El resto pues las incluimos dentro del estudio y básicamente nos mostraba cuáles son las principales empresas que a nivel reputacional son más importantes para cada país. ¿Y cuál era el objetivo? Saber sobre este ecosistema de infostealers, cuáles eran los que estaban afectando a cada uno de los países. ¿Listo? Entonces, como resultado del estudio, ¿qué pudimos encontrar? Entonces, acá vemos que para el caso de Brasil, que es el país con la mayor cantidad de dispositivos afectados por infostealers, con un total de 3.802, pues está en el primer lugar y digamos que es el más representativo en toda Latinoamérica. En segundo lugar tenemos a Chile con 2.108 números de dispositivos afectados con infostealers, después tenemos a México, Argentina, Colombia está en un quinto lugar y en el último lugar tenemos a Bolivia. Logramos identificar en total 15.612 infostealers que están afectando a toda la región, y el periodo de análisis que tuvimos, por el cual se realizó esta investigación, este análisis, es el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Digamos que es un periodo corto, pero aún así los datos son supremamente valiosos. Acá hay un dato importante y es que Brasil está en el top 1, y una de las razones que logramos identificar con Jaime es porque de alguna manera, pues a nivel de extensión, obviamente Brasil tiene un mayor desarrollo tecnológico y mayor cantidad de dispositivos, por lo tanto va a ser de más valor para los atacantes tener acceso a los equipos personales de las personas o corporativos
de Brasil. ¿Por qué? Pues porque va a ser mucho más rentable. A comparación, por ejemplo, de Bolivia, que nosotros sabemos que obviamente a nivel desarrollo industrial y tecnológico no es el mismo que, por ejemplo, el de Brasil. El resto de países, si nos damos cuenta, de México hasta Ecuador, tenemos un comportamiento muy similar a nivel de infostealers. A nivel de ya sobre el tipo de infostealer que está afectando a la región, vemos que Luma tiene el primer lugar con una participación del 30% de infostealers o dispositivos afectados que están sobre la región de Latinoamérica. En segundo lugar tenemos a Redline con 4.056 infostealers. Digamos acá el periodo de tiempo es el mismo que les mencioné anteriormente, del 1 de julio al 31 de diciembre del 2023. En tercer lugar tenemos a Rise Pro con 3.675 infostealers. En cuarto lugar tenemos a Telegram. Acá digamos que nosotros metimos esto en una categoría llamada Telegram. ¿Por qué? Como les mencioné hace un momento, Telegram se ha convertido en una de las fuentes en las cuales se está vendiendo mucho información de tipo infostealer. Pero dentro de la información que están vendiendo nos dice, mire, yo te tengo la información y los usuarios y contraseñas, las cookies, etcétera, de esta organización, pero yo tuve esta información de Rise Pro, de Luma, de Raccoon. Entonces, digamos que por tratar la data, decidimos integrarla en una categoría llamada Telegram. Esa es la razón, pero finalmente sí se está obteniendo información de varios tipos de infostealer. Tenemos también Vidar en un cuarto lugar con 955, 358 para Stellar y Raccoon con 308. Entonces acá ya vemos unos cambios, por ejemplo, en la región, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es Vidar tiene mucho más representación a diferencia de, por ejemplo, Redline o Rise Pro, que es más representativo de pronto en LATAM. Habiendo hecho este estudio y habiendo identificado qué fue lo que observamos en esos foros de la Deep Web y en los canales de Telegram, pues tenemos un top 3 y Luma está de primer lugar, Redline en un segundo lugar y Rise Pro en un tercero. Sobre estos que queremos enfocarnos de cuáles son las técnicas que utilizan para que ustedes puedan conocer y cómo defenderse de alguna manera. ¿Listo? Entonces, solo para hacer algunas precisiones sobre las fuentes de información que tomamos el estudio, que corresponden al Russian Market y a canales y foros, digamos, de la infraestructura de Telegram. La razón principal de ello es que son los mercados más grandes donde se puede encontrar esta información, es decir, lo que es la internet profunda, incluso el internet al cual accedemos nosotros todos los días, es un océano completo de información en el cual digamos que lo que sea la visibilidad de cualquier empresa proveedora individual del mundo no lo puede garantizar, porque nadie es el ojo de Dios ni en el internet ni en la internet profunda con lo que logre llegar a identificar. De ahí que hay muchos otros foros independientes, foros no tan conocidos, en donde también se comercializa este tipo de información. Sin embargo, los reyes del asunto residen en Russian Market y en canales que están asociados con Telegram, donde digamos que los mismos afiliados y creadores de los infostealers tienen las páginas de soporte y demás, y son alcanzables. Cualquiera que tenga Telegram puede llegar a alcanzarlo y puede llegar incluso a ver cómo es que vale y demás. La idea de esto es lo que les digo, pues los propósitos son digamos que de conocimiento y didácticos. La idea es que obviamente pues el favorecimiento de estas cosas es porque uno va a hacer algo de tipo ilegal o malicioso contra un individual o contra una compañía. Entonces, ya poniendo un poco más, digamos que en contexto y todas las cifras que les acabamos de mostrar, no perdamos el foco también de que es basadas en el top 10 de lo que es Merco, es decir, tomamos las 10 primeras empresas de cada uno de los países de la región para sacar las cifras que vimos allí, dentro del periodo de tiempo en el que se buscó la información. ¿Por qué para nosotros era importante también estas empresas? Porque si uno lo piensa, de hecho tiene dos elementos puntuales. Uno, que por prestigio y por tipo de compañía, por digamos su reputación y por el músculo digamos que tiene económico para los países, entonces son compañías que son muy reputadas, que de hecho mueven la aguja económicamente de los países miembros o miembros digamos de Latinoamérica, y que se supone adicionalmente que son compañías que por ser tan grandes y tan prestigiosas y que tienen un poder económico grande, tienen inversiones en cuanto a temas de ciberseguridad para estar protegidos. Y no obstante, pues se encuentran estas cifras, ¿ok?
Y bueno, ya muy rápidamente aquí para mostrarles un poco de estos comparativos y demás, entonces nosotros lo que podemos ver es que de alguna manera las regiones o Suramérica, y voy a incluir en este caso México, Suramérica se puede llegar a dividir en dos grandes segmentos. Uno que es, digamos, la parte superior en donde estamos nosotros, de Colombia hacia abajo, después de Perú, lo que es ya Chile y los países, incluso Brasil, ya son de alguna forma otro tipo de culturas. Si uno lo mira desde la perspectiva históricamente cómo venimos, nosotros podemos adentrarnos a lo que fue la Gran Colombia, nosotros nos podemos adentrar a que somos países miembros, por ejemplo Ecuador, Bolivia, Perú y demás, somos parte de algo que llaman la Comunidad Andina y debería estar Venezuela, pero actualmente no está pues por la situación política. Pero esto nos demuestra que incluso de todo ese andamiaje de la historia y demás, crea ciertos patrones incluso de comportamiento tanto a nivel empresarial como a nivel individual. En este caso estamos mostrando cosas a nivel empresarial, pero lo que nosotros queremos mostrar y que incluso, como les mencionaba, a pesar de que estamos separados o lejanos de México, si uno se pone a pensar y mira las cifras, de hecho el pastel o el tipo de gráfico que ustedes pueden observar se parece muy plausiblemente entre Colombia y México, y de hecho es porque a pesar de que estamos lejos y demás, conservamos ciertos tipos de elementos muy similares. Entonces eso es lo que hace que de alguna manera digamos que haya una representación muy puntual en este caso para lo que son los países cercanos a Colombia y demás, con el infostealer o quien es predominante es el de Redline en este caso. Y adicionalmente nosotros aquí hicimos una comparativa, como les venía yo mencionando, de lo que es quizás Colombia con países que se alejan un poco de lo que es, digamos, el contexto cultural. Somos todos Latinoamérica o parte de Suramérica, excluyendo México principalmente, y digamos que de alguna manera se pueden ver patrones y diferenciaciones en lo que son, digamos, los modelos y lo que está emergiendo y el auge que existe de un cierto tipo de infoestealer o no. Entonces, quien más participa en este caso, que fue el ganador de hecho, y porque obviamente por extensión y demás y toda la implementación tecnológica que existe, Brasil, digamos que tiene una predominancia con un infoestealer que se denomina Luma, y sin embargo sigue siendo obviamente predominante, por ejemplo, el Redline en Argentina, y ya digamos que la situación cambia un poco en la geografía de Chile con el infoestealer Rise Pro. Entonces, la idea de esto, como estábamos digamos que mencionándoles y demás, la idea de esto es poder entender qué es lo que está pasando en cada una de las regiones. Muchos de estos infostealers son muy similares, ahorita lo vamos a ver más adelante, conservan algunas diferenciaciones y de hecho el tema de, por ejemplo, en Colombia, el hecho de que Redline digamos que sea uno de los predominantes es porque cuando uno mira cómo ha emergido en el corto tiempo todos estos temas, se puede decir que el papá de los demás es este malware de tipo o el que se denomina Redline. Entonces aquí ya estamos nosotros poniendo en contexto los 1470 dispositivos que identificamos dentro de las 10 empresas que se distribuyen en ese estudio Merco. Todos estos elementos de Colombia corresponden a equipos y estaciones de trabajo finales que son corporativas, ¿sí? No hacemos, como les dije, no es parte, digamos, de información de dispositivos móviles, son equipos corporativos porque los estamos asociando a qué es lo que está ocurriendo con esas 10 organizaciones que son las principales que pueden llegar a existir en nuestro país. Y de ahí que nosotros también se puede obtener, o presentamos aquí esta gráfica en donde pues digamos que podemos ver que hay dos compañías dentro de la visibilidad que tuvimos que no tienen aparentemente digamos que datos asociados de infostealer, sin embargo pues hay una que digamos que está ganándose aquí el protagonismo con casi 500 digamos que credenciales, ya en este caso 500 credenciales. Nosotros no conservamos el mismo orden del estudio Merco precisamente pues por temas de reputación y demás, porque cualquiera va y busca, entonces sabe el primero está la empresa y el quinto está la otra, entonces no. Y adicionalmente, bueno, nosotros algo importante que hicimos acá y que es fuera digamos dentro del estudio, pero también nos pareció importante y quisimos ver un poco, bueno,
ya digamos que pasándonos un poquito o cambiando un poco, digamos que el andamiaje de lo que veníamos haciendo dentro de la investigación, fue hacer unos monitoreos y una serie de chequeos de qué era lo que estaba pasando muy puntualmente con credenciales. O sea, esta diapositiva en la parte superior presenta 889 credenciales para la distribución de las 10 empresas Merco de Colombia. Y ya esto, que sí hace parte, digamos, de unos datos más recientes que hemos tomado, que hacen parte, digamos, del 1 de febrero al 17 de abril, correspondientes a lo que es el dominio.gov o digamos que todo lo que es las organizaciones de gobierno, todas las IAs que uno se pueda imaginar que existen en nuestro país. Hay un total, solo para este periodo, que incluso era más reducido, de 8.449 credenciales que por ahí andan en oferta en todos estos foros y en estos canales asociados a Telegram. Esto de alguna manera demuestra, pues digamos que las dificultades y las oportunidades que existen sobre el sector gubernamental, porque obviamente también todas las entidades de gobierno, pues obviamente que mueven la aguja en la situación de estabilidad del país. Quienes recuerdan de pronto lo que pasó con el INVIMA hace un tiempo, hubo un problema relevante en todo lo que fueron las materias primas, en temas de medicamentos y demás, fruto de ataques cibernéticos. Y no solo eso, sino que nosotros, siendo ciudadanos de este país, muchos de los sistemas que están aquí, de esas sillas y demás, pues tienen nuestros datos personales. De ahí que cobra, pues digamos que mayor relevancia que esto, pues digamos que es importante y es, digamos que genera como un alertamiento en cuanto al riesgo, y pues para nadie es, digamos que un misterio que hace falta muchos temas asociados en el camino de seguridad, porque pues si a organizaciones de tipo privado que invierten y demás les ocurre, nosotros no podemos desconocer que aquí pues desafortunadamente en nuestro país no existe ni las capacidades muchas veces, ni la inversión, ni la voluntad y demás, y por eso es que ocurren estas cosas. ¿Okay? Acá podemos ver que efectivamente lo que es sector gobierno, digamos que el riesgo es mucho más amplio que en el sector privado, y digamos que es también un llamado a la atención pues para que como ciudadanos también cuidemos nuestros datos, porque los infostealers también no solamente afectan a las compañías, sino también a los equipos propios de nuestros hogares. Listo, sigamos. Así es. Bueno, y muy rápidamente, entonces, digamos que, ¿cuál es la disponibilidad? Como les decía yo, digamos que el papá de todos ellos es el Redline. Digamos que cada uno de estos infostealers, si bien cambiaron el nombre y demás, guardan muchas similitudes y muchos se llegan a apoyar en lo que es inicialmente. Los demás que ustedes ven aquí surgieron a nivel, digamos, del año 2022, están asociados o afiliados, digamos, a lo que es trazar, digamos, que una serie de grupos atacantes o que están, digamos, en este ecosistema que les mencionábamos inicialmente, asociados puntualmente a la región de Rusia o puntualmente al país de Rusia, aunque pues hay muchas otras variantes dentro de los demás países miembros de lo que era la antigua Unión Soviética. No vamos a decir puntualmente solo Rusia, porque en inteligencia de amenazas y demás y en ataques de la vida real uno revela que no solamente desde Rusia atacan, sino que en países de Europa del Este y demás que eran antiguos de la Unión Soviética también ocurre esto, entonces no todo se atribuye acá, aunque pues digamos que por cultura podemos decir que es ruso. El lenguaje de programación de todos estos elementos es en C++, digamos que los mecanismos de distribución, dependiendo de lo que llegue a estar en auge y demás, entonces como les mencionaba, durante la pandemia muchas cosas se asociaron con temas incluso a nivel de YouTube, muchos estuvieron, bueno, estoy en casa en cuarentena, entonces voy a buscar una serie, voy a buscar no sé qué, me busco un software, me busco un juego, y eso genera un pico grande de infecciones por este tipo de cosas, ya a nivel digamos que personal. Ya los demás temas que ocurren en la realidad son, digamos que, situaciones asociadas a campañas de engaños y de phishing y otra serie de situaciones, situaciones con terceros, es decir, estas grandes compañías también tienen muchos terceros, los terceros a veces no están, digamos, como tan abastecidos en su seguridad y demás, y por eso es que existe esto, el uso obviamente de sistemas Windows que permiten, digamos, que una versión empresarial de los sistemas con un crack y demás, es donde más se ve, digamos, que el surgimiento de esto. Hay uno muy importante y es este que nosotros lo estamos viendo, el de Redline, que guarda unos módulos en los cuales, digamos, que puede recolectar credenciales a nivel de VPN y de sistemas que permiten puntos de acceso a las organizaciones.
De hecho, ese es uno de los principales, digamos que, intereses de muchos de estos grupos, es porque yo teniendo una credencial que me permite a mí, a través de una VPN o de otro acceso de ese tipo, ingresar a la red interna de una compañía, hacer un descubrimiento y demás, y todo lo que ya se realiza dentro de la cadena de un ataque, eso es lo que termina derivando en fugas de información representativas, en ataques de ransomware y pues otra serie de cosas a nivel ya de organizaciones. Bueno. Si quieres devolverte un momento, Jaime, por favor. De hecho, Redline, por eso es que es uno de los más representativos en cuanto al factor riesgo, porque si el atacante puede obtener las credenciales de la VPN o de un, sistema, de un FTP, pues va a tener acceso directo a la organización. Entonces, digamos que por eso es que también se ha visto un crecimiento exponencial en este tipo de ataques, porque muchos de nosotros estamos hoy en día trabajando en modo remoto. Y muchas de las organizaciones entregan, digamos, o dan la posibilidad para que utilicen incluso sus equipos propios, y ahí es donde el riesgo aumenta, porque de alguna manera es más fácil que terminen contaminándose y posteriormente el atacante obtenga la información con la cual va a obtener o va a lograr acceder a los entornos de las organizaciones. Acá lo que queríamos mostrarles sobre ese top 3 es cuál es la información principal que obtienen sobre cada uno de ellos. Podemos ver que, por ejemplo, a nivel de Luma, la información que obtiene son todo el tema de aplicaciones, hace un listado de cuáles son las aplicaciones que tiene pues, el PC o el device que está afectado, todas las credenciales asociadas por cada uno de los navegadores, Chrome, Mozilla, etc. También recolecta información relacionada con billeteras, wallets, eso lo vemos en todos. Y la mayoría entrega archivos de texto ya de manera, digamos, organizada por cada una de las categorías. Por ejemplo, credenciales, temas del software y aplicaciones. Para el caso de Redline, vemos que también recolecta, si vemos y comparamos cada uno de ellos, la información que recolecta es muy similar en todos, excepto que Redline, a diferencia de los otros, recolecta un poco más de información relacionadas, por ejemplo, con temas de FTP y VPN, como lo vimos hace un momento. El tema de los autofills, que es cuando estamos llenando esos formularios y de alguna manera le decimos que para el próximo nos llene esa información de manera automática, esto también lo extrae los infostealers. Los file grabber es información que está extrayendo los infostealers que pueda haber valiosa dentro de los equipos, tipo ofimático, PDF, básicamente digamos sobre esos archivos, y si ve que es interesante, por ejemplo, algo relacionado con marca o a una nueva estrategia sobre una empresa, también las filtra, y eso pues va a ser objeto también de información adicional a la venta en los foros de la Deep Web o en los foros de Telegram. Básicamente, como les mencionaba hace un momento, si comparamos la información es muy similar. En cuanto a los mercados y las ventas, básicamente, al igual que las fuentes, son principalmente dos. Ellos tienen sus propios foros en la Deep Web, donde ofrecen sus paquetes de servicios, pero también lo hacen a través de Telegram. Acá tenemos, por ejemplo, el de Luma, en donde el paquete básico vale $250 y le permite obtener logs y unas herramientas como para hacer ese parseo y sea mucho más fácil la lectura de esos logs. No le ofrece, por ejemplo, temas o herramientas de tráfico de red, y tampoco le ofrece, por ejemplo, temas para bypassear o para, digamos, no sean detectadas por las herramientas de seguridad en las empresas o en los equipos. Tenemos uno de $500 que lo llaman ellos profesional, ya ofrece básicamente lo mismo que el anterior, solamente que este sí ofrece temas de herramientas de análisis de tráfico. El corporativo, que vale $1000 para el caso de Luma, y tenemos uno de $20.000 que ya le entregan el código fuente pues, a la persona pues, que lo quiera adquirir. Este es otro, este ya es para Redline, también tiene su propio foro, pero también, como les mencionaba, utilizan Telegram pues, para vender su información, no solamente la información, sino también sus herramientas. Ahí muestran más básicamente en qué consiste. Para el caso de Redline, aproximadamente el costo en estos momentos está por un mes, $150, y el código fuente de por vida está en $900. Sí. Y para el caso de Rise Pro, lo mismo. Y los precios son muy similares en el mercado, ellos digamos que tienen un mercado regulado en ese sentido. Acá el tema de administración y operaciones, esta es una consola de administración, puedes prestar el…
puedes poner zoom. Esta es una consola de administración de Redline. Básicamente acá a mano izquierda, puedes correr un poco, eso. Este es como todos los módulos que tiene Redline. Del primer módulo es el módulo de logs, en donde básicamente te va a mostrar cuáles son los logs que pudo recolectar con el InfoStealer. El tema de estadísticas, básicamente me muestra cuáles son las estadísticas a nivel de sistemas operativos, cuáles están de primeras, a nivel de credenciales, cuántas ha logrado recolectar. Simplemente es para mostrar a nivel de estadísticas cuál es la información que ha logrado desfiltrar. El tema de partners es un tema interesante porque ellos ofrecen como unos paquetes adicionales o otros tipos de malware en donde te dicen, bien, aparte del InfoStealer yo te puedo ofrecer otro tema relacionado con keyloggers o ransomware, y puedes adquirir esos paquetes de manera adicional con unos partners que tiene. El tema de los guest lists son los links que yo puedo utilizar para enviar, por ejemplo, a través de un phishing, y la persona pues obviamente después se dirige al sitio y descargue el InfoStealer. Tenemos varios links, ¿por qué? Porque obviamente en la medida que se vayan utilizando, pues muchas herramientas de seguridad los va con el tiempo ir baneando, entonces por eso es que ellos van cambiando esos links para mantenerse siempre activos. El tema de los… Ok. Bueno, digamos que unos importantes está el tema de las de wallet checker, ya que hemos hablado hoy de billeteras digitales. Ellos también roban esta información y hacen una comprobación de qué tantos fondos tiene para ver si es viable o no, pues, hacer otros ataques adicionales y robar el dinero. El tema de Telegram es bastante importante porque, como lo mencionaba Jaime hace un momento, lo que están utilizando es la API de Telegram para automatizar las alertas y me digan, venga, ya este computador lo tengo afectado, y adicionalmente de manera automatizada me envía los logs que está recolectando a través de un bot de Telegram. Y ahorita vemos un ejemplo de eso. Esta gráfica que vemos a mano derecha es básicamente la comunicación que hay entre el PC infectado y el command and control del servidor que recibe la información. Y acá básicamente podemos ver cuál es esa comunicación, que básicamente es una comunicación cliente-servidor, y la forma de filtrar la información. Digamos que ellos utilizan dos formas, por decirlo de alguna manera, para que puedan extraer esa información. La primera, que lo categorizan o lo meten en una categoría llamada entity y la envían es por paquetes. ¿Para qué? Pues precisamente para no generar como esos alertamientos sobre las herramientas de seguridad. Entonces van enviando de a chorritos, de a poquitico, para que, digamos, no sean detectados. Y algunos más usados sí ya pueden enviar la información ya completa en un .zip o algo por el estilo, pero ellos utilizan principalmente la primera opción porque es mucho más viable o mucho más, es un caso más de éxito pues para la exfiltración. Este es un ejemplo de los bots que se programan en Telegram para que les envíe la información de manera automática. Simplemente ellos están tomando un café y les llega, ya te tengo la información recolectada del sistema, de los navegadores, de los temas con pagos o páginas de pagos en donde ya tengo la información, por ejemplo, de las credenciales de PayPal o Amazon, etcétera, y listados ya completos de las credenciales de usuarios y contraseñas que ha recolectado y que los envía pues a través de Telegram. Pues básicamente eso es como parte de las técnicas que están utilizando los InfoStealers que vimos principalmente del top 3 que logramos identificar en la TAM. Queríamos traerles también una serie de recomendaciones para que ustedes, que sabemos que todos trabajan en la industria, puedan apoyar a sus organizaciones en implementar alguna de estas recomendaciones. Lo primero es entender cómo funcionan los InfoStealers y cómo son los métodos de distribución, que es parte de lo que ya les explicamos para que ustedes puedan implementar esto también en sus entornos organizacionales. Y trajimos una serie de recomendaciones basadas desde dos puntos de vista. Unos a nivel preventivo, para prevenir efectivamente ser infectados por este tipo de InfoStealers, y otras ya a nivel reactivo cuando desafortunadamente pues ya estamos contaminados. Dentro de las de prevención, tenemos acá en primer lugar que es muy importante y no solamente para prevenir ataques de tipo InfoStealer, sino otros tipos de ataque. De hecho hemos visto que la primera, que es reforzar básicamente reforzar o prohibir que en los entornos organizacionales no tengan la facilidad o la capacidad de que los diferentes usuarios puedan descargar software
que esté fuera de la línea base de la organización. Entonces, como les mencionamos, este es uno de los controles que no solamente me va a ayudar a prevenir ataques de tipo Infestealer, sino otros tipos de ataques que, de hecho, hace poco atendimos un caso de ransomware en donde la empresa terminó contaminada por un tema de estos. No descarguen software pirata o crack, ahí es donde viene embedido la mayoría de estos Infestealers. De hecho, hemos visto casos que tienen herramientas de seguridad instaladas, pero por la necesidad del uso muchas veces la desactivan para descargar el crack y ahí pues ya están contaminados. El tema del entrenamiento sobre los usuarios, en temas de phishing sigue siendo muy importante. En el transcurso del día hemos visto muchas de las charlas que hoy en día el tema del phishing, primero la vieja confiable viene utilizándose desde hace mucho tiempo, pero hoy en día es un poco más difícil de detectar precisamente por las herramientas de inteligencia artificial que hacen que sean mucho más difícil de detectar este tipo de amenazas en donde vienen embedidos pues, los Infestealers. Hay que, digamos que, continuar trabajando en estos temas. El tema del doble factor de autenticación, obviamente siempre va a ayudar. El tema de caza y bloqueo de esos estilos a partir de indicadores de compromiso es bastante importante, ustedes pueden encontrar ya muchos listados de eso. Si ustedes quieren, nosotros también tenemos ya un listado de indicadores de compromiso que pueden implementar en los entornos de la organización. Estamos acá dispuestos a compartirlos también con ustedes. Y guarde los passwords de manera segura, no en los navegadores, que es parte del riesgo. A nivel de mitigación, en el caso de que ya estemos pues, afectados, obviamente aislar el activo, validar y escanear que realmente pues, no tenga la amenaza, resetear todo el tema de las cookies, de los passwords, resetear y cambiar las credenciales de la tarjeta de crédito o cambiar la tarjeta de crédito porque estos datos también los está robando. Y esta es una muy importante que en los entornos organizacionales a veces la pasan por alto o no ven una información valiosa porque muchas veces no es funcional, pero es bastante importante que la tengan en cuenta. Un monitoreo constante en la Deep y en la Dark Web de los diferentes foros donde están ofreciendo esta información, incluidos los canales de Telegram. Y finalmente, pues motivarlos a que implementen todo este conocimiento que nosotros les proporcionamos el día de hoy bajo la investigación que hicimos en los entornos de sus organizaciones y obviamente a nivel personal, porque también hay un riesgo a nivel personal que nos pueden robar nuestra tarjeta de crédito, hacer fraudes, etcétera, etcétera. Muchas gracias, no sé si tengan preguntas. Sí. No, el otro. Una pregunta, ¿dónde puedo conseguir los indicadores compromisos de los Infestealers? ¿Hay alguna base de datos pública o FIT? ¿O son privados y toca súper secreto y cifrado? No. Espérame un segundo. Bueno, para repetir, si existe alguna base de datos o feed público de Threat Intelligence donde pueda conseguir los indicadores de compromiso que ustedes mencionan. Sí, mira, digamos que cada una de las casas hoy en día esto digamos que va emergiendo, obviamente tú entiendes que a cada uno le meten, qué sé yo, técnicas o diferencias en temas de polimorfismo y estas cosas. Sin embargo, pues digamos que todos tienen unas bases puntuales y existen reglas ya con ciertos patrones y demás. Hay una página que se denomina infostealers.com, ahí tú puedes encontrar un montón de información. Si sigues googleando, o sea, esto no es ciencia ficción tampoco. Lo que sí es un poco complejo sobre todo es el tema de los canales en el sentido de Telegram, es decir, comprar los logs y demás, es decir, para tú tener acceso principal a la información y que fue parte de ese monitoreo que nosotros hacemos, hay que tener acceso directo de alguna forma como financiar estas actividades por el asunto de poder llegar a los datos precisamente para prevenir, no hay otra forma porque muchos de estos logs llegan es allá. Pero en cuanto a indicadores de compromiso, si tú pones tags o etiquetas en Virus Total y demás, encuentras cosas relacionadas con Redline, con Luma, con Raccoon, con el que quieras. E igual en internet hay un montón de indicadores al respecto. Por aquí hay otra pregunta. Voy primero que allá, ya voy por allá. Gracias. Gracias Jaime y Giovanni por la charla. Tenía una pregunta. Ustedes mencionan que la información que venden estos Infestealers es de computadores corporativos. Sí. Pero ¿cómo saben para que
para esta investigación fue solamente en un entorno corporativo sobre el top 10 de Merco, que me dice cuáles son las principales, o el top 10 Sí. de las principales empresas, y sobre esos dominios fue que nosotros hicimos la Ah, investigación. ok, pero no significa que haya sido de equipos corporativos. Sí, es sobre equipos corporativos. ¿Y cómo saben que fueron efectivamente, o sea, que la información Por el robada- dominio, por el dominio. Porque Pero- sabemos que el dominio es corporativo, no es mi máquina. Sí, no, pero acabo la pregunta. Lo que pasa aquí es, yo te entiendo la pregunta, tú dirás, yo puedo poner el dominio de una empresa y no necesariamente es corporativo. Claro, Hay una o sea, serie digo porque puedo acceder desde mi máquina personal Exactamente. al correo Sí, corporativo. no. Hay una serie o de puedo acceder monitoreos desde y mi máquina. patrones adicionales que tuvimos en este monitoreo puntual que Ajá. nos dieron, digamos, o nos permitieron discernir qué era tipo personal y qué máquina era corporativo. corporativa. Exactamente. Y eso, entonces quería saber un poco cuáles habían sido esos indicadores que los había llevado a ustedes a pensar que era una máquina corporativa y no una máquina personal accediendo a un correo corporativo o a un portal corporativo. Ya te entiendo. Es que si te cuento me toca matarte, no mentiras. No, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Hay ciertos patrones en donde nosotros logramos ver qué es alcanzable desde afuera y qué es alcanzable desde adentro. Lo que es alcanzable desde adentro ya lo podemos etiquetar como, oiga, esto es un entorno corporativo. Hay otra serie de patrones en relación a el tipo, digamos, de... Estos infostealers recogen información adicional a lo que son los hardware y demás, y con ese tipo de patrones y ciertos elementos que se salen de lo que son las líneas base de un equipo personal, es lo que nos indica que es equipo corporativo. Ujú. Ok, vale. Y lo otro, digamos que cómo sé que la información efectivamente que me están dando los infostealers efectivamente es una información verídica, porque, o sea, ¿cómo le creo a una persona que está robando datos que efectivamente me está dando información real y no información generada de manera aleatoria con contraseñas aleatorias para hacerme creer que efectivamente me está vendiendo información de valor, Exacto. cuando en realidad me está vendiendo pues esa información que no es correcta? Digamos que ahí sí hay un riesgo en que del 100% de la información, cierta parte sea información basura o que sea información que ya no sea útil. ¿Por qué? Porque si es información que recolectamos hace 3 meses, pero la empresa cambia contraseñas cada 2 meses, pues ya la contraseña que yo tenía inicialmente, pues obviamente ya no me va a servir. Eso por un lado. Pero efectivamente mucha esa información sí es útil, y de hecho lo hemos visto en varios de los ataques que hemos atendido en la región. ¿Por qué? Porque efectivamente es el vector de acceso que logramos identificar con el que entraron al entorno de la organización y después hicieron pues otro tipo de cosas. Y lo que mencionas es cierto, o sea, lo que nosotros ponemos acá, que es información en bruto, no necesariamente toda es completamente verídica y legítima o usable y que funciona. Es decir, no todo lo que yo veo ahí, sobre todo en mercados de credenciales, me sirve para entrar. ¿Por qué? Porque si existen políticas, pues ya digamos que eso cambió. Pero lo que también hemos visto es que desafortunadamente, y por malas prácticas de seguridad que tenemos, si tú tienes una contraseña, por lo general se logran tomar patrones similares. Entonces, si tú creas diccionarios de alguna manera con esos patrones similares, hemos visto que también hay ingresos. Pero en otros casos hemos visto, y digamos lo que se ve muy principalmente es deficiencias en las políticas de contraseñas. Es decir, nosotros no vemos que exista una regularidad en cambio, y fruto de ello digamos que es el problema de seguridad que se puede ver. En otros casos también hay muchos foros en donde no ofrecen tanta información, pero el precio del acceso a la compañía es bastante grande. Si eso es así, es muy grande, es muy altamente probable que posiblemente sí sea factible. Y también hay otras cosas que es la reputación de cada actor de amenazas en los foros y ese tipo de cosas. Ujú. Y bueno, y finalmente, discúlpenme. Dado que el volumen es grande de todo lo que se encuentra, obviamente que existe un margen en el cual muchas cosas pueden ser basura, pero digamos que al ser el volumen tan grande hay cosas que son usables. Eso sí lo hemos visto también. Y solo para complementar el tema de la reutilización. Desafortunadamente, como usuarios utilizamos la misma contraseña, no solamente en entornos corporativos sino personales, y eso también está rondando por ahí, que algo que yo puse a nivel personal también es la misma contraseña a nivel corporativo. Eso también digamos que ocurre en algunos casos. Jaime William, gracias. Tal vez complementando la pregunta de Leo, el año pasado más o menos 560.000 cuentas se ofrecieron a través de estos canales, y al validar con las principales compañías, las que estaban en el top, ellas validan y hay información de hace 2 o 3 años. ¿Cómo creer
en la realidad y no en la ficción de lo que se está vendiendo hoy. Porque precisamente muchas de las contraseñas que estaban ahí, aunque tienen alta fortaleza, muchas de las compañías al validarlo decían, hace 2 años ya no tengo esa cuenta, ya las modificamos, ya sabíamos. Esa es una pregunta, tengo varias. Sí, digamos que depende mucho también del enfoque de la búsqueda. Si yo voy a buscar información de 2 años, obviamente va a haber información que no va a ser útil porque efectivamente ya la organización no la está utilizando. Y ahí hay un factor de falso positivo bastante alto. Sin embargo, también hemos visto casos en donde precisamente por malas políticas hemos visto que hay contraseñas y usuarios que normalmente, por ejemplo, están quemados dentro de los equipos o que son usuarios que utilizan mucho de tipo administrativo, que ya llevan rondando 2 o 3 años. Entonces, digamos que ahí, si viene, por eso en algún momento de la charla mencionamos que en algunos casos las empresas, a pesar de que hacen ese monitoreo, no le paran mucha atención porque sí efectivamente hay un alto grado de que muchas de esas no sirvan, pero solamente se necesita una para entrar. Y ahí es donde se debe dar la pela de las organizaciones de validar si realmente son útiles o no. También es un trabajo ahí dual entre las Digamos organizaciones. que más que eso, la pregunta es, ¿te tomaron de pronto el trabajo de validar que no estuvieran ya previamente listadas? ¿Son nuevas? La gran mayoría de credenciales, en este caso, sobre todo las que tienen un mayor riesgo, y en muchos de los casos nosotros digamos que utilizamos monitoreos en los cuales la información era importada recientemente. Nosotros tomamos, como pudiste ver allí, temas que eran del corte 2023, quizás si existen buenas políticas en cuanto a cambio y demás, no representan un riesgo. Eso no lo podríamos garantizar. Nosotros porque tomamos esto y era por también mostrar, venga, qué fue lo que ocurrió dentro de todo ese panorama de amenazas que se vio hacia el 2023, tomando el último semestre. Y hay algo importante también relevante, la gran mayoría de temas de infoestilera hoy en día vienen en los logs que se venden en Telegram. Hay una gran cantidad de temas en Russian Market, pero digamos que hay muchos de ellos que vienen como parte de combos y este tipo de cosas. El infostealer, que pues afortunadamente quizás no lo alcanzamos a mostrar, guarda información de en qué momento la sonda o el binario malicioso se instaló en el sistema de cómputo. A partir de esa tendencia podemos llegar a mirar, pues digamos, qué tan relevante o no es esa información. Y ya lo otro que tú me mencionas, yo la verdad en la realidad me he encontrado con muchas compañías que de hecho se molestan y dicen es que en nuestra organización jamás se podrá ver un password o una contraseña de estas características, etcétera, etcétera. Bueno, pero si está usted diciéndome eso, ¿por qué estoy yo aquí atendiéndole un incidente precisamente por eso? ¿Sí me entienden? Entonces, y esos temas de absolutismos de que es que yo tengo mi red segmentada o esta contraseña no tiene estas características y demás, y la verdad es que hay un adagio muy popular en la seguridad y es que no confíe, simplemente pruebe. Y cuando uno va y prueba y hace la auditoría simple, resulta que funciona. Entonces, es un tema, digamos que difícil de tocar, pero lo hemos visto en la realidad de las organizaciones. Es una realidad, es más metodológico, la pregunta es más por lo metodológico. Y dentro de eso metodológico, cuando se hace esa clasificación que ustedes presentan, donde digamos hay un malware que entra a rankearse, esa comparación se está haciendo por número de dispositivos y de pronto, ¿por qué no hacerse por porcentaje de participación por país? Es decir, es más el número de personas que hay en Brasil y comparativamente, porcentualmente puede ser menor el impacto hoy en Brasil que en Colombia y en otro país, y eso nos ayuda a tomar medidas más o estar más enfocados realmente desde la tendencia a tomar medidas efectivas. ¿Han visto eso o por qué tomaron esa decisión de rankearlo por el número de cuentas? Ya, no, mira, ahí en lo que tú mencionas efectivamente tienes toda la razón. Si nosotros o esto tiene una oportunidad en la cual nosotros podríamos mencionar, venga, cuál es la población o cómo hay estudios de pronto de qué tanta tecnología hay implementada entre un país y otro para poder de pronto ser más asertivo con eso. Y por eso precisamente ustedes vieron que muchos de esos elementos los presentamos de forma separada. Entonces esa es la razón, pero obviamente lo que tú mencionas es completamente válido porque digamos que no podemos llegar a comparar algunos de nuestros países con una geografía como la de Brasil, que incluso se puede llevar a veces 2 o 3 países o incluso más, pero sí, obviamente. Okay. Y en ese mismo punto, solo por pulir el informe, que es interesante, ¿de casualidad hicieron algún estudio de compañías que tuvieran presencia en varias regiones
y que esa presencia necesariamente permee otro país en el que está haciendo presencia. No puntualmente, pero dentro de las organizaciones que incluimos en el estudio, muchas de ellas tienen filiales en varios países. Entonces, no está completamente cubierto, pero sí podemos llegar a estimar que eso también está ocurriendo, que a través del país X me pueda terminar yo afectado. ¿Por qué? Porque por las filiales que tienen de Ya un país a tuvimos otro. 3 incidentes de Exactamente. ransomware que ocurrieron en otro país. Exacto. Finalmente, la pregunta del millón, ¿cierto? Si hoy las compañías grandes tienen herramientas tipo SDR, tipo herramientas que analizan comportamiento y que son más sofisticadas en el análisis, ¿por qué pasa? De la misma manera como va evolucionando los temas de ofuscación dentro de las organizaciones. Si existiera una herramienta que me cubriera todo, pues entonces no ocurrirían incidentes. Entonces, básicamente, de hecho, Redline tiene un módulo en donde de manera adicional puede incluir técnicas de ofuscación que simplemente me hagan que me cambie el binario o simplemente haga que el hash sea diferente, por lo cual ya a nivel de comportamiento LDR, por ejemplo, no me lo va a detectar y mucho menos un antivirus. Y en otros casos lo que hemos visto es que simplemente el usuario necesita descargar el AnyDesk porque lo necesita para la organización y es el técnico que tiene los permisos en la organización, pues le quita los permisos y instala y en teoría le funciona la AnyDesk, pero por debajo está corriendo un InfoStealer. Hola chicos, de las recomendaciones que ustedes dieron para prevenir este tipo de ataque enfocado a usuario final, ¿cuál consideran que es la principal o la recomendación clave y por qué? Bueno, digamos que todas son funcionales, pero como usuarios debemos tener cuidado primero en temas de descargar software pirata o con cracks, instalemos también pues, nuestros antivirus. Y un tema importante, así nos demoremos siempre más, no guardemos nuestras contraseñas ni utilicemos los autofills, pues para prevenir que de alguna manera si terminamos contaminados con esto, pues desfiltre nuestra información. ¿Y el tema del training no lo consideran fundamental? Sí, mira, efectivamente, o sea, estar consciente, como tú lo mencionaste, estar consciente de estas cosas hace que uno entienda qué está pasando y hay mucho desconocimiento pues para no poder tener las salvaguardas puntuales. Entonces, cuando tú tienes buenas prácticas a nivel incluso biológico de higiene, pues es diferente tu exposición a enfermedades versus quien no lo tiene. Y en el ámbito de nuestras identidades digitales y el uso de los equipos computacionales pasa lo mismo. Entonces, cuando tú eres consciente y no solamente entras y, ay, me envió aquí esto o permítame aquí guardar la contraseña, entonces yo por usabilidad y por ser, digamos que más perezoso o tenerlo más funcionalmente, entonces guardo mis contraseñas o este tipo de cosas. Entonces, si tú tienes una sanidad en el uso de los dispositivos, en ese tipo de cosas, en ver una doble vez cuando te llega un mensaje, este tipo de situaciones, pues digamos que de alguna forma es bastante importante. Yo algo que siempre recomiendo es, uno no tiene ni siquiera que confiar en su propio equipo de cómputo, es decir, no guarden las credenciales, no las guarden ni en texto ni nada de eso, tampoco utilicen las bibliotecas de los navegadores y demás, porque eso, como lo dije yo al principio, viene con su precio. Y el precio es que muchas veces eso es lo que va y se ataca fácilmente. Puede que tú te infectes con una cosa de estas, pero si tú tienes buenas prácticas en cierta medida, el impacto es reducido. Por ejemplo, mucha gente se confía en el tema de los gesores de contraseña, son buenos, obviamente nos van a ayudar y podemos, no, digamos que nos mitiga el riesgo de la no reutilización de las contraseñas, pero finalmente se vuelve inoperable porque si estoy guardándolas en el navegador, pues el gestor de contraseñas no me va a servir para nada. Y el tema del entrenamiento precisamente era parte del objetivo que queríamos hoy, es que ustedes conocieran cómo funcionaban esos para que también lo implementen en sus organizaciones y a nivel personal. Buenas tardes. Una pregunta, pues, antes de ir yo a la Deep Web, si quiero saber si una empresa está siendo vulnerada, una hoja de ruta antes de la Deep Web para saber si los datos de una empresa X está vulnerada. ¿A qué me refiero? Hay páginas, hay herramientas que me digan sus datos en este momento pueden estar vulnerados o ya, perdón, o reportes exacto, o ya debo ir a la Deep Web definitivamente.
¿Sí me hago entender? Sí, yo te entiendo. No, no necesariamente. Hoy en día hay muchos servicios dentro de la Internet superficial. Uno en el cual incluso, y les recomiendo a ustedes que lo busquen, es un servicio que es el Have I Been Pwned, ¿cierto? HIB larga p.com. ¿Eso qué es? Es una gran base de datos que lo que trae es a un repositorio de la internet superficial, o la que puedes tú entrar normalmente. Ahí tú puedes chequear, por ejemplo, qué tan segura es tu contraseña, y en otros casos, por ejemplo, tú puedes chequear tu propio correo electrónico, porque ellos están almacenando todo lo que ha sido una gran base de datos de venta en ese mercado ilegal de la internet profunda, y te va a mostrar a ti si posiblemente tú fuiste en algún momento parte de una vulneración a un sitio web, por ejemplo, del uso de tu cuenta, qué sé yo, en LinkedIn o alguna cosa por el estilo, o en algún otro servicio, este tipo de cosas. Y adicionalmente existe, bueno, aunque ya es un poquito más técnico y demás, pero hoy en día hay muchas páginas que le facilitan a uno eso, el uso del chat GPT y toda esa cosa. Hay unos tipos de búsquedas intencionales que se denominan los Google Docs, con los cuales tú puedes hacer unas búsquedas, digamos que intencionales o con un propósito puntual dentro de la internet de tu empresa puntual y demás, y dependiendo de los tipos de información que te vaya sacando, pues tú puedes ver o tener digamos que un dictamen de qué tan expuesta o no está la organización a ese tipo de cosas. Ya entra un poco en el tema de lo técnico. Sí y no, hay muchas formas de uno ayudarse hoy en día, pero es lo que uno puede realizar, y ahí sí mismo hay un montón de sitios en donde uno también puede chequear dominios, chequear, digamos, que cosas en relación a credenciales y este tipo de cosas. No necesariamente hay que ir a la internet profunda. Vale, muchas gracias, Jaime, gracias, William, un aplauso para ellos.